Señor, sáname, y clamaban y lo sanó. Y este hombre pues se murió. Llegó allá a la presencia de Dios y le reclamó, bueno, Señor, ¿por qué no me sanaste? Dice, no, pues tú me estabas diciendo que estaba sano, declarabas que estaba sano, y yo pues sano a los que están enfermos. Yo le respondo a aquellos que claman a mí por enfermedad, pero tú decías que declarabas que estabas sano. Así que venimos delante de Dios porque nosotros necesitamos de Dios. Entonces el Señor, no, eso pasa en otras doctrinas, hermano, solamente es un chistecito por ahí que trato, eso pasa, pero esa es la mentalidad de algunas doctrinas, hermano, de que ellos dicen, yo declaro que soy rico y yo declaro esto, y creen que por eso es que lo van a obtener. Entonces, todo está, nosotros sabemos que todo está en la voluntad de Dios. Así es. Si Él nos quiere sanar, Él nos va a sanar. Tenemos fe de que Él puede hacer y respondernos. Que en Él encontramos todo, esa es nuestra fe, que Él tiene poder para hacer cualquier cosa. Y nos ha enseñado la Biblia que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesucristo se nos hará. Porque nosotros tenemos testimonio de que Dios es bueno y quiere hacer bondades en nuestra vida, y por eso nos acercamos a Él. Y qué bueno, hermanos, nos da alegría y gozo tenerlos a ustedes. En días pasados pues había muchos hermanos que no vinieron, algunos porque estaban enfermos, pero qué bueno que se decidieron venir a la casa del Señor y están aquí ya con un poco de mejoría, ¿verdad? Venir a la casa de Dios, hermanos, mejora nuestra vida. No nomás nuestra vida espiritual, sino también nuestra vida física. Amén. Si nosotros le buscamos con verdad, si nosotros clamamos a Él. Entonces aquí es la casa del Señor, y aquí se restauran las vidas y también se restauran los cuerpos, hermanos, nuestras vidas. Él sana nuestras enfermedades. Entonces yo les decía en días pasados, cuando estamos más atribulados es cuando tenemos que acercarnos más a Dios y no quedarnos. Entonces qué bueno que Dios le da la fuerza, de Él viene la fuerza. Y nosotros es cuestión de decidirnos, es todo. Lo demás nos los da Dios. Entonces, hermanos, hoy vamos a hablar acerca de la verdad de Cristo. En Juan 8:31. Hablando no tan solo con los judíos, también con sus discípulos, porque venían a Jesucristo multitudes, y entre esa multitud venían los fariseos, los religiosos, los escribas, aquellos que querían tentarle al Señor Jesucristo, querían encontrarlo, venían con una intención para hallarlo, para hacerle tropezar y que se equivocara en alguna de las cosas y acusarlo. Entonces en esta ocasión es una conversación que tiene también con ellos, con esta multitud. Entonces no tan solo venían sus discípulos, y no estaban nomás sus discípulos, estaba Juan porque era uno de sus apóstoles. Él da testimonio sobre esta situación aquí. Entonces vamos a hablar sobre eso, sobre esta confesión que Jesucristo hacía. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar para que Dios hable a nuestra vida, aunque ya venimos, hermanos, preparados. Dice el Salmo, entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Ya traemos esa intención, pero vamos a orar para que Dios haga crecer en nuestra vida esta palabra y regrese a Él con fruto y de fruto, y haga crecer en nosotros esa verdad en la fe en el Hijo de Dios. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Agradecemos, Señor, que nos tengas aquí, Señor, que nos des la fuerza. Aquellos, Señor, que estaban debilitados, Señor, gracias porque les has dado la fuerza, les has dado, Señor. Hoy tienen
la oportunidad de bendecirte, Señor. Gracias, así como lo hacemos cada día, en cada culto, Señor, te agradecemos, porque sabemos que en ti está la verdad, en ti está la vida, Señor. Y venir a tu casa, Señor, nos edifica, porque aquí envías bendición y vida eterna. Aquí recibimos la instrucción en tu palabra, aquí recibimos las promesas, Señor, que están escritas, Señor, dichas, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Y ahora te pedimos en el nombre de Jesús, a través de tu Espíritu, Señor, que edifiques nuestra vida, Señor, que hagas crecer en nosotros el propósito, que traigas el propósito en tu palabra, Señor, y que no regresemos, Señor, vacíos, sino que llevemos este fruto en tu palabra y haga en nuestras vidas, Señor, la edificación que necesitamos, crecer en ti, y haga el propósito que tú tienes en tu palabra, en tu mensaje, Señor. Bendito seas y tú seas glorificado, y así podamos conocerte más cada día, Señor, y hasta ser perfeccionados, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús, bendito seas. Puede sentarse, hermanos, si quiere quedarse en esa lectura. Voy a leerla. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seremos libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Jesucristo, como siempre, instruyendo, hermanos, porque ese era el ministerio en el cual fue llamado nuestro Señor Jesucristo, instruyendo a su pueblo. Ya este pueblo había sido instruido a través de la ley, ya se le había dado la ley, los profetas. Ya ellos estaban instruidos en esa palabra. Pero hoy Jesucristo trae una verdad. La pregunta es, ¿el pueblo de Israel conocía la verdad? ¿O de qué verdad estaba hablando el Señor Jesucristo cuando les decía: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre? Entonces lo que ellos conocían en la ley no era verdad. Dice la Escritura: toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. O sea que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la palabra es útil, es verdad de Dios porque viene de Dios. Pero ¿de qué hablaba Jesucristo cuando decía: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre? ¿Acaso no conocían la verdad? Yo puedo decir que no conocían esta verdad, porque nunca se había revelado de esa forma el Señor este mensaje. Siempre, en todos los tiempos, desde el tiempo de la inocencia, hermano, las etapas que pasó el hombre, la inocencia, la conciencia y la ley de Dios, que eran los profetas, siempre Dios trató diferente en cada dispensación con el hombre. No trató de la misma forma. Pero llevaba un propósito la palabra de Dios: instruir al hombre en su camino. Cuando vino la ley, hermanos, dada a un pueblo, no al mundo, no se lo dio al mundo, solamente escogió un pueblo, que era el pueblo de Dios. Solamente era para ellos esta instrucción, no era para nadie más. A través de la ley tenían que conocer la gracia, tenían que conocer a Dios a través de la ley. Pero la ley era la verdad. ¿Era esta verdad? La ley era buena, porque la ley fue dada, hermanos, únicamente para que el hombre pudiera conocer su condición. ¿Qué había en él?
en su relación con Dios. Es lo único para lo que servía la ley. En la ley no había vida. La ley no los traía a esta verdad. Al contrario, a través de la ley, los condenaba la ley. A través de la ley había muerte. Eso es lo que traía al hombre. Eso es lo que le hacía descubrir que estaban muertos en sus delitos y en pecados. Eso es lo que traía la ley. Pero aún así la ley era buena, era verdad, es verdad aún. Porque viene de Dios y todo lo que viene de Dios es bueno. Pero cuando Jesucristo vino y empezó, hermanos, este tiempo, esta era en que ya estaba dicho por los profetas, profetizado, en que iba a venir un Salvador. Dice que lo viejo tenía que ser sustituido. No que no era bueno. Tenía poder, tiene poder. Sí, tiene poder. Dice la palabra de Dios, el profeta dice, la gloria postrera será mayor que la primera. Y por eso la gloria que ellos vieron no era gloria o no era grande. Sí era grande y poderosa. Pero habla el profeta que lo que iba a venir iba a ser mayor. De eso estaba hablando. Que iba a haber mayor gloria. Porque no se había revelado de esta forma esta verdad. La ley, hermanos, aunque fue dada por Dios a Moisés, Moisés se la dio al pueblo. Fue dada por un hombre. No fue dada directamente al pueblo por Dios, sino fue traída por un hombre esta ley de Dios. Pero este evangelio no fue dada por un hombre común. Este evangelio fue dada directamente del Dios viviente, de Cristo. Dice, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Amén. Esta gloria que traía esta verdad era mayor, hermanos, de lo que habían visto el pueblo de Israel. En la ley, hermanos, el hombre tenía que hacer un esfuerzo, porque era físico lo que tenían que hacer ellos. Tenían que hacer cada año un sacrificio por sus pecados. Cada año, hermanos, tenían que matar a un animalito, porque los animales no tienen pecado, son limpios. Por eso es que tenían que matar a un animal. Tenían que sacrificar a alguien justo por un injusto. Eso es lo que tenían que hacer. Y eso es lo que estaba trayendo la enseñanza para lo que iba a venir más adelante, para que fueran enseñados. O sea que era la sombra de lo que iba a venir. Eso era la ley. Todos los ritos que estaban haciendo acerca del tabernáculo iba a ser solamente sombra de lo que iba a venir más adelante. La continuación. Y por eso no es verdad. Sí, era verdad, porque es de Dios, es verdadero. Es algo que vino del cielo. No fue dicho por un hombre o no fue dada por un hombre. Cuando digo que fue dada a través de Moisés, porque fue enseñada la ley a través de Moisés. Y esto que traía Jesucristo, este evangelio, fue dada por él personalmente, la revelación de la vida. Porque él era el verbo, él era la acción. Dice Juan, y da testimonio Juan, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. En él estaba la vida y él era la luz de los hombres. Lo que Juan el Bautista ya estaba anunciando. Igual, Juan el Bautista, el mensaje que él traía solamente era el mensaje de lo que iba a haber adelante. No era, Juan el Bautista no era el Cristo que tenía que venir. Venía a preparar el camino de igual manera Juan. Y él habló del que iba a venir. Entonces la ley estaba hablando precisamente de lo que iba a suceder más adelante, de lo que tenía que continuar. Por eso digo, hermanos, en cada época Dios trató diferente con la humanidad. Por eso tenemos mayor condenación nosotros, más que aquellos
anteriores, porque a nosotros se nos ha revelado esta verdad, se nos ha dicho esta verdad. Lo que Jesucristo hablaba, hermanos, acerca de esta verdad, no estaba encubierto anteriormente para las generaciones pasadas. No había luz, estaba encubierto. Pero Jesucristo vino a revelar todo lo que no se había entendido anteriormente. Ahora en este evangelio, en esta palabra, venía a revelar todo, venía a traer luz. Por lo tanto, el hombre no tiene excusa ahora. Por eso dice que traerá más condenación para esta generación que para la otra. El juicio va a ser más severo para los de esta época, porque ahora tienen este evangelio cuando dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Esta verdad, cuando Jesucristo apareció, entonces empezó a hacer su obra en nosotros. Esto es lo que tenía que venir en este tiempo, aparecer. Y digo de esta forma, cuando digo que no era esta verdad, porque Juan aquí, igual que Hebreos, hermano, cuando habla, exalta la gloria de Jesucristo, o la gloria que trae este evangelio, porque trae mayor luz, mayor entendimiento a nuestra vida. Por la ley, hermanos, no podía salvar a nadie. En la ley no traía misericordia. La ley no era eterna, porque iba a ser quitada en un tiempo. Sin embargo, esta verdad es eterna. Iba a permanecer por generación en generación y es eterna. Por eso traía mayor gloria, mayor poder, mayor libertad para cada uno de nosotros. Y esto lo trajo nuestro Señor Jesucristo. Romanos, vamos a Romanos. Bueno, Corintios, 2 Corintios 3. Solo estoy haciendo diferencia. Corintios 3:1. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y con tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos completamente por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Hablaba sobre la ley, sobre la escritura que fue escrita en la tabla, y del Espíritu hablaba. Dice Jesucristo, mis palabras son espíritu y son verdad y dan vida. Entonces de eso está hablando. Y si el ministerio de la muerte, grabado con letra en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Hablando sobre cuando Moisés bajó del monte Sinaí y lleno de gloria, porque la gloria de Dios llenaba toda la tierra, estuvo en la presencia de Dios. Entonces dice que bajó y resplandecía su rostro, a tal forma de que el pueblo no podía mirarlo. Y no es que no podían, hermanos, sino su propia rebelión, sus propias concupiscencias no podían estar en la gloria de Dios, como Moisés sí podía estar ahí. Vemos a través de los patriarcas, hermanos, porque aunque en la ley, hermanos, no había salvación, aún la fe actuaba en la salvación.
la fe y la misericordia de Dios. Porque por la fe el hombre o los patriarcas y todos los hombres de Dios pudieron venir a Dios y pudieron ser salvos a través de la fe. Entonces, eso lo testifica la palabra de Dios. Entonces, el pueblo de Israel no podía ver el rostro, lo que le traía en las tablas en ese momento, el rostro de Moisés. Por eso tuvo que ponerse un velo para que no pudieran ser alumbrados y ser cegados ellos. Y por otro motivo, para que no pusieran su mirada en Moisés y lo idolatraran. Esa era una de las razones. Entonces, si usted ve y lee, hermanos, el pueblo de Dios incluso no podía escuchar la voz de Dios. Para ellos era gravoso y pesado. Y siempre buscaban a Moisés para que Moisés les hablaba. Por eso fue a través de Moisés que se le daba la instrucción. Porque el pueblo de Dios no podía estar cerca de Dios por sus rebeliones. No podían, porque se inhabilitaban ellos a través de su rebelión, de su pecado. Porque sí podían. ¿Por qué Moisés podía? ¿Por qué Abraham podía? ¿Por qué Josué o los patriarcas podían hablar con Dios y venir a la presencia de Dios? Porque ellos habían entendido el valor, hermanos, que trae a través de la enseñanza, de la instrucción. Aparte de eso, la ley solamente, hermanos, actuaba en el pueblo de Dios como cuidador nada más para el pueblo, cuidando al pueblo, como una nana que cuida a un niño, mientras su padre venía o mientras la instrucción venía. Solamente era ese cuidado hacia la ley para el pueblo. No era lo que iba a venir, no era esta verdad. Pero cuando Jesucristo vino y trajo esta verdad, y aún dice, y usted lo mira aquí, hermanos, que el pueblo de Israel estaba cegado porque no conoció el día de su visitación del Mesías. No conoció al Mesías. No conoció lo que se había de pronosticar. Esta verdad no la pudo conocer el pueblo de Israel, porque aún dice hasta hoy está el velo en ellos por su rebelión, hermanos. Pero miren, la diferencia entre lo que había pasado de la ley solo se le dio a un solo pueblo. Pero esta verdad, hermano, incluyó a todo el mundo. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta es la diferencia. Esta verdad venía a libertar al hombre, a darle libertad. Esta verdad traía mayor poder. No podemos restarle el poder a esta verdad, hermanos, cuando llegue a nuestra vida. Debemos de creer que nuestras vidas pueden ser cambiadas si nosotros abrazamos esta verdad. Si nosotros no hemos sido cambiados o instruidos es porque no queremos. Pero no le podemos restar el poder a esta verdad. Si usted acepta hoy esta verdad lo hace libre totalmente de la vida pasada. Lo convierte, le da una nueva criatura, lo hace una nueva criatura. Por tanto, usted viene a ser hijo de Dios. Eso es lo que hace y lo que vino a hacer esta verdad. Por eso no podemos restarle este poder. Gloria a Dios. Si nosotros no hemos cambiado a veces, es porque hemos alargado nuestra instrucción. Es porque no nos hemos decidido. El poder lo tiene esta palabra para sanarnos, para darnos fuerza, para libertarnos de los vicios, de todo pecado, para libertarnos de la vida pasada. Y a veces traemos ese pensamiento del mundo. No, Jesucristo me va a cambiar poco a poco. Poco a poco. Ese pensamiento lo tiene el mundo. Si usted va y predica, hermanos, allá afuera, usted va a recibir de respuesta de aquellos. Dice, bueno, no voy a ir hoy ni mañana, pero un día voy a ir, poco a poco. Yo poco a poco voy a ir, todavía no estoy listo. Ese es pensamiento del mundo y no podemos tener ese pensamiento nosotros. No podemos seguir con ese pensamiento y restarle poder a esta palabra.
Si usted acepta esta palabra, esta verdad, es lo que le decía a sus discípulos, a los judíos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, porque aún estaban en esclavitud ese pueblo. Y seguimos la conversación. Dice, seguimos, ya me había perdido, pero ya. Ministerio de la muerte, dice. Y si el ministerio de la muerte, grabado con letra en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, lo cual había de perecer, porque iba a perecer. ¿Qué es la verdad, hermanos? En el mundo o en el diccionario usted va a encontrar la definición filosófica, científica, intelectual o psicológicamente de lo que cree la ciencia o los filósofos. Dice que la verdad es la concordancia del pensamiento, de lo que usted piensa o de lo que usted cree, de la realidad o de los hechos. Esa es la definición de verdad para el mundo. O sea que si usted dice que es un enfermero, usted tiene que dar pues pruebas de que es un... Primeramente va a enseñar su título y después en la práctica usted tiene que saber lo que es enfermería o un doctorado. Si usted dice eso, o sea, sus palabras tienen que concordar con sus hechos, eso está hablando de esa verdad. Solo estoy poniendo un ejemplo para poder entender un poquito más. Aunque la filosofía o la psicología va un poquito más profundo a nuestro sentir, pero lleva la misma línea, hermanos. Tiene que haber prueba de que lo que tú estás diciendo o lo que tú estás creyendo lo hagas visible a través de tus obras o de tu caminar, de tu vida. Así que si nosotros decimos que somos cristianos, nosotros que tenemos que dar testimonio de que nosotros somos cristianos. Esa es la verdad. Para el mundo, para lo que es visible. Y nuestras palabras tienen que concordar con nuestros hechos. Si nosotros decimos el pasto es verde, tiene que ser el pasto verde. No puede ser de otro color. Como decía, ahí hay una anécdota, es azul, el pasto es azul. Hay una anécdota de eso. Yo lo veo verde, pero bueno, hay quien lo ve azul. Pero eso tiene que haber, es la concordancia, que concuerde, esa es la verdad que el mundo exige. Y están en busca de la verdad, hermanos. Pero esta verdad perdura hasta que el hombre deja de vivir, deja de existir. El hombre va a morir, va a dejar de existir. Y podemos ir más allá. Este mundo va a dejar de estar, no va a permanecer. Esta vida será cambiada por una vida nueva. No, será quitada para que nosotros sigamos en la eternidad. Para poder pasar a la eternidad necesita esta vida pasar. Entonces nosotros iremos a la eternidad. Lo que es permanente, lo que es eterno. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Porque Jesucristo es eterno. Jesucristo es poderoso. Por eso esta verdad es poderosa. Esta verdad es real, existe para siempre. No va a morir. Porque mientras exista Dios, esta verdad seguirá existiendo. Todas las cosas van a pasar, dice, pero mi palabra permanecerá para siempre, porque Él es eterno. Amén. Él es eterno, hermanos. Entonces, por lo tanto, esta verdad es diferente a cualquier otra verdad, la verdad del hombre. La verdad del hombre solamente es lo que entiende. La verdad del hombre es lo que razona. Esa es su verdad. Su verdad no puede ser buena para mí. La definición de su verdad no va a ser buena tal vez para ella. Por eso esta verdad no es la que tiene que permanecer. Porque esto va a pasar, es efímero, este mundo es efímero. Por eso no importa lo que el hombre traiga, la doctrina que traiga el hombre, hermano, la enseñanza
o la filosofía, no importa, porque todo eso va a perecer con el hombre, será quitado. Y lo único que va a permanecer es la verdad de Cristo, escrita en esta bendita palabra que Dios nos ha dado, hermanos. Esta es la verdad, este es el verbo. En aquel tiempo decía Juan, y daba testimonio, porque Juan da testimonio de esta verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y lleno de verdad, dice. Amén. Y habitó entre nosotros. Esta verdad caminó, no fue como lo que se le había dado a Israel. Esta verdad se vino a hacer obras, se vino a hacer visible. Vino a dar entendimiento al hombre, no como la que se le dio al pueblo de Israel, que no la entendían. Porque hasta hoy hay un velo en lo que a él se le dio. Pero esta era la continuación, hermano. Esta verdad era la que tenía que venir en el tiempo en que se dio, hace más de 2000 años. Y esta verdad es la que debe de existir en nuestros corazones, hermanos. Es la que nosotros debemos abrazar. Esta instrucción en el Nuevo Testamento, hermanos, no va a encontrar usted la vida, no va a encontrar la misericordia. No le estoy quitando, ni le estoy restando, ni tampoco se alerta, hermanos, no le estoy quitando. Solamente va a encontrar la vida en esta verdad, hermanos, en Jesucristo, la misericordia. Jesucristo, Él caminó y vivió, hermanos, y cumplió esta ley. Hasta entonces, después de esto fue quitada. Pero era necesario que Jesucristo viviera en esta ley. En Él caminó a través de esta ley y vivió a través de la ley dada. Y Él la cumplió esta ley. Y después de esto, entonces, cuando Él cumplió toda, entonces fue quitada. Fue puesta ahora el nuevo pacto, o esta verdad que Él estaba predicando. Y en esta verdad nosotros tenemos vida eterna, tenemos salvación. Esta verdad es misericordiosa. En lo que el pueblo de Israel, hermanos, creía, o lo que se le había dado, tal parece que no había misericordia, porque se le daba al hombre que pecara, se le encontrara en pecado. Usted ve las escenas donde eran muertas las familias, todas, desde el padre, la esposa, los hijos y toda su generación tenían que morir por la ley. El adúltero tenía que morir por la ley. Y no hacía misericordia. Más bien traía un juicio al hombre. Pero en esta verdad que es de Jesucristo, en Jesucristo, hermanos, traía misericordia, traía amor. Y vemos toda la obra que hizo este evangelio. Sanó a los enfermos. Solamente a través de la fe eran salvados. No tenían que hacer sacrificio, ni tenían que ir al sacerdote, porque en aquel tiempo, en la ley, aquel que se enfermaba tenía que ir al sacerdote para ver lo que el sacerdote le decía que tenía que hacer. Y entonces tenía que ser purificado y tenía que hacer ciertas cosas. No, en esta verdad que traía el Señor Jesucristo, podía ser sano sin mayor. Solamente tenías que creer. No tenías que hacer más sacrificios, ni ir a un sacerdote como en el tiempo de ellos, como la ley lo decía. En esto solamente tenías que quererlo. El Señor le decía, ¿qué quieres que te haga? Y entonces eran sanados. Eran restaurados y venía la salvación a través de ellos. Y la diferencia de la ley es que cada año tenían que esperar un año para poder ser limpiados ellos. En un sacrificio que iba a replicarse año tras año, se iba a replicar para el pueblo de Israel. Y solamente para un pueblo, no para el mundo, hermanos. Pero
este nuevo pacto, esta nueva verdad, hermanos, que traía y trató de dárselo al pueblo de Israel, que lo entendieran, su pueblo. Por eso le decía, seréis libres, conoceréis la verdad y seréis libres. Si permaneces en mi palabra, dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Y luego dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. O sea que el Señor, hermanos, instruía a su pueblo. Había una instrucción primero, para que lo conocieran. Y a través de esta instrucción, conocían la verdad. Y conociendo la verdad, entonces los libertaba de toda esa ceguera. Porque seguían siendo judíos al que se los dio. A él vino, dice, a los suyos vino. Y les predicó primero a los judíos. Y hubo judíos que aceptaron y fueron librados, quitado esa venda. Pablo o los profetas, todos ellos eran judíos. Se les predicó a ellos. Y esta verdad vino a quitar la venda que había en ellos. Porque esto había sido ya escrito que esto iba a suceder. Y ellos ya esperaban esta verdad. Pues era el Mesías, la verdad. Ellos estaban esperando un Mesías. Y todo aquel que lo aceptó, hermano, fue libertado. Fue instruido primero en este evangelio que trajo. Fue instruido. Permanecieron en esta instrucción. Aquellos que no permanecieron siguieron ciegos. Permanecieron a la ley. Pero los que permanecieron como sus discípulos, y de ahí los que predicaron, sus discípulos se dedicaron a evangelizar y a instruir otra vez, ellos fueron libertados. Hubo muchos judíos que vinieron al conocimiento a esta verdad. Pero de ahí fue a los gentiles, a nosotros. Lo bueno es de esta verdad, hermanos, es que aparecemos todos esta verdad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya no había judíos, en Cristo Jesús ya no había judíos ni griegos. O sea que ya no era solamente para ellos, sino también para el resto del mundo, gentiles, para aquellos que no son judíos. Gentil quiere decir adoradores de muchos dioses. O sea, idólatras, eso es lo que quiere decir gentil. Pueblo gentil, cuando se referían en ese concepto los judíos. Todos aquellos que no adoraban al único Dios verdadero, los demás adoraban, y usted los ve adorando a muchos dioses, por eso le decían gentil, adoradores de muchos dioses. No conocían al Dios verdadero. Pero esta verdad entonces vino para todos, hermanos. Ahora estaba al alcance de todo el mundo. De aquellos que habían sido desechados por la ley, porque la ley solamente fue dada para un solo pueblo, hermanos, la instrucción. Y no es que iba a continuar, solamente Dios había un propósito, que a través de ese pueblo que fuese enseñado, ese pueblo ya cuando se convirtiera y tuviera el conocimiento, ese pueblo continuara con el paso siguiente y ellos pudieran evangelizar al mundo. Solo que se quedaron ahí ellos y hasta la vez siguen en la ley ellos. Esta verdad no les alumbra. Hebreos dice, fue pues necesario, Hebreos 9:23, fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas como mejor sacrificio que esto, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura de lo verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecer muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Ahora Jesucristo solamente, hermanos, ofrecía un solo sacrificio, perpetuo, eterno, para todos, salvación para todos.
purificación para todos. Y no tenías que venir cada año a sacrificar a Jesús como lo hacían antes en la ley, que cada año tendrían que sacrificar. Entonces Jesucristo tenía que replicar esos momentos año tras año para que nosotros fuéramos purificados y perdonados. No, en Jesucristo no, porque la ley solamente era sombra de lo que iba a venir. Y lo que ahora vino a través del Señor Jesucristo era permanente. Ahora era eterno, eso era lo verdadero. Eso venía a cambiar nuestras vidas y cambiar la vida de todo el mundo, hermanos. ¿Qué acaso en la ley de Jehová anteriormente no cambió vidas? Sí cambió vidas. La ley, la fe obró en la gracia. Porque ellos entendieron que tenían que tener una relación, venir al Padre y venir en una relación, en un conocimiento de Dios, para poder estar con Él. Y a través de ese conocimiento podían tener fe, y por fe fueron salvos todos, desde Adán. Y los profetas y los patriarcas fueron salvos por fe. Todos. Y hoy sigue obrando la fe a través de Jesucristo. O sea que la salvación sigue siendo por fe desde el principio, hermanos. Y esta verdad, hermanos, pero no fue revelada así como se nos ha revelado a nosotros, como está escrita. Así, total, clara, dicho, explicado, hermanos, con ejemplos, con esa verdad, con ese poder. No fue revelada de esa forma a los demás. Pero nosotros somos dichosos porque somos la generación que se nos ha dado, hermanos, esta dicha de tener esta palabra. Poderla leer. Antes no podían leerla ellos, no podían ver eso. Nosotros podemos conocer ahora la historia desde el Génesis hasta los profetas menores, hasta Mateo, antes de Mateo. Podemos conocer toda la historia y tomar como ejemplo. Por eso dice, toda la palabra es útil. Ahí podemos ver el ejemplo de lo que no debemos hacer, de lo que debieron haber hecho ellos, y nos da ejemplo de lo que no debemos hacer nosotros. Y nos instruye también. Toda la palabra nos instruye, es histórica, es verdadera, pasó. Ahora, nosotros no podemos hacer la ley de ellos. Es que en la ley, hermanos, hay principios eternos. Son verdades eternas. A veces las verdades eternas se leen y no se entienden mucho. Hay que interpretarlas. Hay que saber y pedirle entendimiento en esas verdades. Por eso ahora se nos facilita, en esta verdad que Dios nos da, se nos facilita a nosotros. Aparte de eso, tenemos al Espíritu Santo que nos guía. Tenemos mayor entendimiento, hermanos. Ellos no tenían esto. Ellos tenían rollo, sí, parte. Pero nosotros ahora tenemos un completo o completa, hermanos, dice Pedro, y tenemos la escritura, la palabra profética más segura, porque ahora se nos dio todo, hermanos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Podemos ver y vislumbrar lo que todavía no ha pasado, lo que es el cielo. Eso nos vino a revelar esta verdad. Lo que va a haber en el cielo y lo que va a pasar después de nosotros. Lo que está por venir se nos reveló a nosotros. A ellos se les profetizaba, pero no lo entendían. Porque había un velo en ellos. Pero no había pretexto para ellos para no hacer la voluntad de Dios. Pero Dios salvó a muchos, a los que se sometieron, que no entendían tal vez, pero por obediencia y por fe se acercaron a Dios. Cuando le habló a Abraham, sal de tu parentela a una tierra que yo te voy a decir, posiblemente ni lo entendió, pero Abraham le creyó a Dios por fe y le obedeció y caminó. Algo que no veía, no deslumbraba, que no había luz, no había entendimiento lo que tenía que hacer, o cuando iba a sacrificar a su hijo,
¿Quién podía entender eso? Podíamos darle la razón si Abraham decía, no voy a... Podíamos darle razón, pero Abraham le creyó a Dios a través de la fe y obedeció y siguió y se salvó. Y así muchos hombres. A nosotros ahora se nos ha revelado todas las cosas, hermanos. Para nosotros es más sencillo aceptar las cosas verdaderas, aceptar esta verdad. Por eso se nos va a demandar más a nosotros que a la generación pasada. Por eso el juicio es más severo para esta generación que la generación pasada, hermano. Lo que pasó con Sodoma y Gomorra. ¿Quién le predicó a Sodoma y Gomorra? ¿Quién le dijo a ellos que estaban mal? ¿O fueron apóstoles a predicar como se nos predica a nosotros? ¿O como en el tiempo de Jesús se levantaron y predicaron? Y aún así, en el tiempo de los apóstoles y de Jesús, no creyeron. Si dice la Biblia que si a Sodoma se le hubiese predicado a Gomorra, hubieran creído, si hubieran hecho esos milagros que se hicieron en ese tiempo, hubieran creído ellos al Evangelio. Pero a ellos no se les dio esa oportunidad. Que Dios trató con ellos porque Él es justo. De una u otra forma ellos sabían que estaban haciendo mal. Por eso Dios los condenó. Pero ¿ve la diferencia, hermanos? De esta verdad que trajo luz a nuestras vidas. ¿Ve lo que puede ser más fácil si nosotros podemos entenderlo y sumergirnos a estudiar? Solo que no tenemos el conocimiento porque ni estudiamos. Y a veces faltamos a los cultos. Por eso, hermanos, es la insistencia. Venga a los cultos. Entre más cultos venga, usted va a tener la instrucción. Y va a ser más instruido. Y va a ser más convertido. Va a poder conocer más a Dios. Hoy no se atreva a dormirse en los cultos. Porque entonces, ¿para qué vino al culto? Entonces se pasó lo que tenía que escuchar, hermano. Por eso nuestra insistencia, hermanos. Y no es que queramos obligarlos, no es que queramos decirle o guiar su vida o influir en su vida en lo que usted hace. En todos los tiempos Dios levantó profetas para que el hombre fuera traído a Dios, al conocimiento de Dios y fuera instruido en su verdad. Seguimos haciendo desde que Jesucristo se fue, los discípulos, apóstoles y la iglesia se levantó. Seguimos haciendo esa labor porque se nos mandó hacerlo. Esa es nuestra responsabilidad, hermanos. Traerle la instrucción, pero está en usted si usted la acepta y la hace. Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Seréis verdaderamente instruidos. Y entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Con cuán amor y desespero Jesucristo quería que su pueblo le creyera, aceptara. Pero ellos decían, bueno, nosotros venimos de Abraham. Pero hasta eso les rebatió el Señor. Vosotros de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ellos decían que eran hijos de Abraham, pero Jesucristo les rebatió, no, ustedes no son hijos de Abraham. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ellos decían, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme,
porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Y no estaba hablando de Abraham. Jesucristo estaba hablando acerca de Dios, de su Padre. Y a ellos les refería que ellos no hacían lo que decían, que ellos decían que era Abraham su padre, pero Jesucristo les decía, no, ustedes hacen lo que oyen de su padre, pero refiriéndose a que ellos estaban en pecados. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, dice. Todo aquel que peca es de Satanás, dice. Entonces, así dice la Escritura. Si no eres hijo de Dios, entonces eres hijo de Satanás. No hay término medio. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso dice que el esclavo no queda en casa. Pero a todo aquel que es hijo a través de Jesucristo, él permanece en la casa. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, dice. Entonces, en él permanece. Y esto dice no de vosotros. Y esto dice no es engendrado por sangre, ni por voluntad de varón, ni por voluntad de carne, sino de Dios. Somos engendrados a través de Jesucristo como hijos de Dios, a través de Él, de lo espiritual, no de lo físico, no de lo carnal, no de la carne. Ahora no hay judío ni griego, porque en Cristo todos somos una sola persona. Ahora pasamos a la familia de Jesucristo y a través de Él nos hizo hijos y Dios viene a ser nuestro Padre y vamos a permanecer. Eso es lo que les decía Jesucristo, lo que les rebatía a ellos, a los que estaban ciegos, hermanos, y con mucha razón ellos podían decir esas cosas porque ellos no podían entenderlo. Hasta hoy no lo pueden entender. Así que, hermanos, yo les insto, les animo a que vengan a la instrucción. Yo les decía, hermanos, y no por vanagloria, yo les decía, a veces estoy cansado, a veces vengo del trabajo, a veces estoy enfermo, vengo cojeando, pero trato de no faltar a los cultos, de no faltar a la instrucción, porque todavía seguimos siendo instruidos, hermanos, por esta palabra. Tenemos que ser edificados todavía, renovados de esta vida, porque andamos en esta vida. Entonces, tenemos que ser perdonados, porque a veces hacemos cosas que no queremos. No está en nosotros hacerlo, pero nos equivocamos y tenemos que venir a pedir perdón. Y por gratitud y por lo que Dios ha hecho en nuestra vida, nos hace permanecer ese deseo, hermanos, de venir. Así que yo les insto, hermano, háganle el esfuerzo, el mayor esfuerzo. Esfuércese. Y yo felicito a los hermanos que están aquí, que seguramente se sienten un poquito mal todavía, pero están aquí. Que Dios les siga dando fuerzas. Amén. ¿Cuándo los va a sanar el Señor? Solamente Él sabe. Tenemos la confianza en que Él nos puede sanar. Esa es la fe y la esperanza que tenemos. Y debemos de clamar. A veces tal vez dura un poquito más, pero debemos de permanecer. Todo es cuestión de permanecer, hermanos. Esperar en Él. Y esta verdad nos hará libre. No tan solo, hermano, de la ignorancia de la vida o de las cosas que no conocemos, de lo que no vemos, sino también, hermanos, nos hace libre de nuestras enfermedades. Nos quita esos dolores. Si venimos a Jesucristo, en sus promesas, tenemos sus promesas. Entonces, yo les animo, hermanos, que sigamos. Pronto, Él prometió venir pronto. Y eso es pronto. Nosotros se nos hace larga la espera porque nosotros vivimos en el tiempo. Tenemos un tiempo y regidos por tiempo, hermanos. Pero Él no se rige en ese tiempo. Así que Él puede venir en cualquier momento y nos deben encontrar permaneciendo en esta verdad. Si no terminó usted la instrucción, hermano, pero ha permanecido en lo poco que ha sido instruido en esta verdad, usted aplíquela a su vida.
No tiene que saberlo todo porque no lo conocemos todavía. Tal vez nos falta por conocer en su palabra. Pero entre más estudie y más escucha de su palabra, usted va a ser renovado, usted va a ser instruido. Pero en lo que es instruido, tal vez usted no tenga el conocimiento que tenga mi hermano José o Maite o André, cualquiera de nosotros. Usted va empezando, tal vez, y no tenga todo ese conocimiento, pero si el Señor Jesucristo viniera hoy, se lo llevaría también a usted, aunque no haya terminado la instrucción usted. Eso es lo hermoso de esta verdad, hermanos, que lo que nosotros conozcamos de Jesucristo podamos aplicarlo, que lo que nosotros conozcamos de esta palabra podamos aplicarlo a nuestra vida y vivir a través de esta palabra, en fe y en esperanza. Y cuando venga Cristo Jesús nos va a levantar, hermanos, nos va a encontrar velando. Gloria a Dios. Entonces es una verdad, es una relación en Jesucristo, el conocer esta verdad. Usted tiene que relacionarse con Él. Jesucristo se relacionó, sus discípulos se relacionaron con Él, anduvieron de día y de noche con Él, en todo tiempo. Aquellos que se alejaban se perdieron, hermanos. Aquellos que venían de vez en cuando se perdían. Por eso el pueblo de Israel no podía, porque cada año esperaban ellos. Pero esto no, ahora no tenemos que esperar cada año, hermanos, para venir a Él. Nosotros podemos permanecer en todo el tiempo, venir a Él en todo el tiempo, a su enseñanza. Así que esto se trata de una relación personal con el Señor. Busquemos esa relación personal con Él. Seamos verdaderamente sus discípulos, así como sus discípulos andaban y dormían con Él, y andaban con Él, comían con Él, y andaban donde quiera con Él. Así tiene que ser nuestra relación para que seamos instruidos. Por eso es que su instrucción fue rápida en ellos, y pudieron conocer y ser libres. Así que Dios le bendiga, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea nuestro Dios. ¿Cuántos son libres? Amén. Bueno, para eso vino el Señor, para hacernos libres. Que no nos vaya a pasar lo que a los judíos pasaron, que decían que eran libres y no eran libres, eran esclavos de los romanos, ¿verdad? Pero ellos se creían libres. No basta creer que somos libres, hay que ser verdaderamente libres. Y si usted es verdaderamente libre, póngase de pie. Amén. Y alabe a Dios porque es libre. Gloria a Dios. Gloria al Señor. El que es esclavo no puede hacer lo que quiere, ¿verdad? Pero usted que es libre puede alabar y glorificar el nombre del Señor. No haga lo que se le antoja. Haga lo que el Señor dijo que hiciéramos. ¿Y cómo saber lo que el Señor quiere que hagamos? Pues vaya usted a la Escritura. Instrúyase, como decía el hermano. Y entonces usted sabrá qué es lo que Dios demanda de mí. Dios le demanda a usted muchas cosas y a mí también. Y depende de nosotros qué crecimiento queremos tener en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mientras estamos aquí en la tierra, necesitamos instruirnos hasta que Cristo venga. Y decir, hermano, viene muy pronto. Así lo decían los apóstoles. Y es que para el Señor 1000 años es como un día, y un día como 1000 años. Nosotros un año se nos hace largo, aunque hoy ya son cortitos los años, ¿no? Comenzamos en enero y al ratito ya estamos en diciembre, ¿verdad? Y ¿a poco ya se llegó otra vez? Pues sí, así es, pero es que el tiempo va rápido porque Dios viene pronto, el Señor viene pronto. Y dijo, si estos días no son acortados, todos se me van a perder. Entonces el Señor viene pronto. ¿Cuántos creen que el Señor viene pronto? ¿Está usted listo? ¿Está usted listo como las vírgenes prudentes? Sea usted prudente, porque si usted no está listo, se va a quedar. Y Dios no quiere que se quede. Así que vamos a estar listos. Por eso, siempre estemos alertas. ¿Y cómo estar alertas? Instruyéndonos en la palabra de Dios, viniendo a los cultos, honrando a Dios, obedeciendo a Dios, dándole la gloria, dándole la alabanza, manteniendo esa íntima relación con Dios. La relación con Dios tiene que ser íntima. Amén. De padre a hijo. Gloria al Señor. Muy bien, hermanos.
pues le damos gracias al Señor por esta palabra y busquemos a Dios. Estamos terminando el año y comenzando otro año casi ya. Un poquito más y el 2025 ya está. Y queremos verlo de 9 a 12, ¿verdad? Allá en Cintiana. Haga planes. No va a dormir mucho ese día, pero el domingo muchos no trabajan. Y si trabaja, va a irse desvelado. Gloria al Señor. Así que, pues vamos a prepararnos para ese día. Estar el martes a las 9 de la noche. De 9 a 12 de la noche. Invite más personas a que se desvelen. Dígales, vamos a tener una pijamada en la iglesia. ¿Se van a ir de pijamas entonces? Amén. Bueno, vamos a gozarnos en la presencia del Señor.